Guimanos, buenos días, bienvenido Buenos días. a los desayunos. ¿Usted cree que realmente en Europa se tiene conciencia de que la inmigración es una cuestión de los 28 países y no solo de algunos países como España o Italia? Bien sûr, et d'ailleurs, c'est une Por des raisons supuesto, pour además lesquelles, es una de las razones por las cuales he venido a reunirme con el presidente del gobierno, con el líder también del Partido Socialista, con las autoridades civiles, el Parlamento, porque es la frontera común. Y no hay que dejar a esos países que están en primera línea, como por ejemplo España, Italia, Grecia, Francia, Bulgaria, no hay que dejarles solos. Nosotros proponemos que haya guardas de frontera europeos, que los emigrantes tienen que saber que delante de ellos tienen a la Unión Europea. Hay que mostrar así nuestra solidaridad. La agencia europea, Frontex, tiene que tener más medios y lamento mucho que el Consejo Europeo del mes de octubre pasado no haya tomado la decisión de crear efectivamente un cuerpo europeo de vigilancia de fronteras. Y luego tiene que haber una política de cooperación, de ayuda al desarrollo más activa todavía. El este es importante, Ucrania sí, pero hemos olvidado en estos últimos años totalmente los vecinos del sur, África. Y esto se nota y vemos esa presión migratoria que ha sido enorme. Yo he sido muy sensible por lo que ha pasado en Ceuta, en Melilla estos días. Quizás precisamente por esa crisis en Ucrania, ahora el asunto de la inmigración ha quedado aparcado. ¿Cree usted que es uno de los motivos por los cuales Bruselas no está dando la respuesta? Creo que desde hace unos años nos olvidamos del Mediterráneo, no solo por la crisis de Ucrania, por esa política de vecindad que ha llevado a cabo la Unión Europea, y es básicamente el partenariado con los países del este. El Mediterráneo se ha convertido en un tema del que no se habla. El lunes que viene, en la oficina del Comité Económico y Social Europeo, voy a firmar un acuerdo con el secretario general de la Unión por el Mediterráneo para que reforcemos juntos las capacidades institucionales de la sociedad civil, pero también de las instituciones democráticas en los países de la Ribera del Sur. Creo que hay que dar la vuelta a esta situación. Esperamos mucho de la presidencia griega y también mañana de Italia para tratar estos temas. Por supuesto hay que ocuparse de Ucrania, no hay que olvidarse tampoco, no obstante, del sur. Por cierto, ¿cuál es su posición a estas alturas del conflicto de Ucrania, Crimea, Rusia? ¿Cuál es su opinión a estas alturas? El Comité Económico y Social Europeo ha sido la primera institución que ha pedido sanciones contra el régimen de Yanukovych, que de hecho robó al pueblo. Era un régimen corrupto. El Parlamento Europeo nos siguió. Estuve 2 veces en Kiev, en la plaza Maidán, porque al principio era un movimiento de la sociedad civil, de activistas, de personas que ya no apoyaban ese sistema de corrupción, así que lo apoyamos. Además, con esta nueva situación que se creó, con la anexión de facto de Crimea, que se ha hecho en unas condiciones inaceptables, se ha hecho con una pistola sobre la cabeza, ¿no? Con el ejército por todos sitios, es una situación inaceptable. Hay que seguir invocando al diálogo y quiero añadir una cosa que olvidamos a menudo. En Rusia hay una sociedad civil. Hace 10 días unas 100.000 personas salieron a la calle en Moscú, en San Petersburgo, en otras ciudades, criticando esa política del señor Putin. Por esa razón, nosotros vamos a seguir reforzando nuestro diálogo con la sociedad civil rusa. No estamos en una lógica de enfrentamiento, no estamos en una lógica de confrontación, sino más bien en una lógica para demostrar que si Rusia hace un esfuerzo democrático, si la sociedad rusa evoluciona, tendrá su lugar en el concierto y en la familia europea. Así seremos sin duda más eficaces para que la política rusa cambie, en lugar de si aplicamos sanciones contra una persona u otra. Lleva aquí en España desde el miércoles, si no me equivoco, ha estado, como nos ha explicado, reunido con el presidente Rajoy, ha hablado de inmigración, como nos decía usted, también imagino que para hablar de las elecciones europeas y también de la situación del paro en España. ¿Usted cree que recuperaremos algún día las cifras de paro anteriores a la crisis en España? Yo creo que hay un problema muy grave con el paro juvenil.
y no dando trabajos sin importancia. De esa forma no vamos a conseguir un sistema mejor, una situación del empleo mejor. Se anuncia que el crecimiento sea 0,5%, 1% para 2014. Vemos que no es suficiente para darle la vuelta a la situación del desempleo. Yo he hablado con blogueros, me he reunido con gente de la universidad. Hay que hacer más a favor del empleo juvenil. Por supuesto, más crecimiento, pero sobre todo un nuevo comportamiento, una nueva mentalidad. Ayer hablé también de esto con el señor Rosell, el presidente de la COE, y me dijo que las empresas españolas, al igual que en Francia y en otros países, quieren comprometerse, tienen que comprometerse aún más para dar sitio a los jóvenes cuando llegue el crecimiento. Ese crecimiento tiene que beneficiar en primer lugar a los jóvenes para que no tengamos esta tasa de desempleo inaceptable con más del 50% de personas entre 18 y 25 años que no tienen empleo. Se ha hablado mucho de ese plan de garantía de empleo juvenil. En este caso, a España solo le ha llegado un 1% del dinero que tiene, en este caso, dirigido para ello. ¿Cuándo va a llegar el resto? Es absurdo. ¿Cómo se puede explicar a un joven que debería conseguir una formación, ayuda para estar bien cualificado? ¿Cómo se le puede explicar que no podemos financiar esa formación por un reglamento administrativo dictado por las instituciones europeas, por Bruselas, la Comisión Europea, pero también el Consejo? Todos tienen su parte de responsabilidad. Cuando vuelva a Bruselas el lunes, con otras personas, vamos a presionar a las instituciones europeas, sobre todo a la Comisión Europea, para que lleve a cabo un sistema acelerado para que estos fondos del plan de garantía juvenil estén disponibles para España y que no sea solo el 1%. Se puede hacer. Básicamente lo que hay que hacer es adaptar los reglamentos que nos hemos fijado. Es como si nos atamos las manos, nuestras propias manos. Se puede cambiar el reglamento y los reglamentos los hacen los hombres y los hombres, por lo tanto, pueden cambiar esos reglamentos. Europa y la burocracia a un ritmo diferente, por tanto, diferente del de la realidad, en este caso de España y de esos datos del empleo. Sí, yo desde hace más de 30 años mi pasión es Europa y veo a lo largo de los años esta tecnocracia, pero también los lobbies, los intereses privados, cómo se obtiene un sitio en las instituciones europeas. Nosotros somos la institución de la sociedad civil. Hace poco he firmado un acuerdo con el presidente Valcárcel, que estaba aquí en el plató hace unos minutos, con Martin Schulz, para crear una coalición ciudadana, Parlamento Europeo, Comité Económico y Social Europeo, Comité de las Regiones, para hacer frente a esta influencia cada vez mayor de los lobbies privados, para que nosotros podamos representar el interés general de los ciudadanos. Y espero que en los próximos años tengamos más éxito. Sí, no, antes de nada, como ha dicho que ha estado con Rajoy, voy a ver si consigo una noticia hoy, de esta mañana. ¿A usted no le habrá dicho el presidente del gobierno español cuál va a ser el candidato del PP al Parlamento Europeo, por casualidad? ¿Qué puedo decir sobre esto? Bueno, veremos cómo se presentan las elecciones. Creo que tiene que haber un candidato en los parlamentos, en las instituciones, que representen la realidad de la Unión Europea de hoy. Si vemos los tres principales candidatos anunciados para la Comisión, para el Consejo y para el resto de representantes, todos viven más o menos en torno a 150 kilómetros de Bruselas. ¿Esa es la Europa de hoy? No, la Europa de hoy es diversa. Está el norte, el sur, el este. Entonces creo que hacen falta candidatos que vengan de toda la diversidad y también del sur. Hecho la pregunta, Javier, preguntando si era hombre o mujer. Yo creo que eso hubiera sido... contestado, pero han hablado, le he hablado. Ya no digo que me cuente quién es el candidato de Rajoy. O candidata. ¿Han hablado de ello? ¿De quién? ¿De moi? ¿De quién? De mí. Del candidato de Rajoy, no lo sabemos. No. Y parece que vamos a seguir sin saberlo por el momento. No, yo le quería preguntar, porque usted insiste, y lo ha hecho actualmente mucho, en la diferencia que hay entre la política que hacen los burócratas alejados de la realidad, los grupos de presión, los lobbies que usted dice en la Unión Europea, frente a los ciudadanos, ¿no? La voz de los ciudadanos. ¿Cómo se puede resolver en un país como España, donde, como usted señalaba, tenemos más de un 50% de desempleo juvenil, que sean precisamente
los jóvenes españoles los que más indiferencia muestran hacia la Unión Europea y sobre todo ahora cuando se van a celebrar unas elecciones europeas. ¿Cómo se resuelve eso? Porque en el plano de las ideas parece claro, pero luego todo esto hay que llevarlo a la práctica y parece que el divorcio entre los ciudadanos y Europa cada vez es mayor y fundamentalmente entre los jóvenes y los jóvenes españoles con la Unión Europea. Este riesgo puede aumentar si la Unión Europea no se concentra en cosas concretas. Si seguimos haciendo reglamentos sobre la talla de los pepinos o cómo tienen que ser las botellas de aceite de oliva en los restaurantes. En mi opinión hay tres grandes prioridades que tendría en los próximos años llevar a cabo la Unión Europea. En primer lugar, la cohesión social. Hemos propuesto al Comité Económico y Social Europeo la idea de unos ingresos mínimos diferenciados en función de los países para que haya solidaridad, demostrar la solidaridad de la Unión Europea hacia todos los ciudadanos y además apoyar aún más el crecimiento y el empleo. Por ejemplo, con un sistema de fiscalización de las empresas reducido para favorecer la competitividad y evitar el dumping fiscal entre nuestros países y conseguir una convergencia fiscal para aligerar la fiscalidad en el trabajo. Y en tercer lugar, hemos hablado protegerse mejor con un cuerpo europeo de policías fronterizos. Con iniciativas así, los ciudadanos entenderán mejor, sobre todo los jóvenes, para qué sirve la Unión Europea. A día de hoy no se entiende muy bien. Vemos una Europa que habla de la austeridad únicamente y que hace reglamentos sobre cómo hay que hacer el queso o la paella. Eso no es lo que esperamos de Bruselas. Enrique. Sí, buenos días. Usted antes ha hablado de la hipótesis, de la posibilidad, de la propuesta de una guardia de fronteras europea en el sur. Y si no he entendido mal, ha venido a decir que a los países del norte les da un poco de pereza esta hipótesis de tener que enviar jóvenes guardias de Finlandia a proteger la frontera de Ceuta y Melilla. Quisiera saber si usted tiene la percepción de que a los países del sur, acostumbrados a enfatizar su soberanía también, les hace mucha ilusión que los jóvenes guardias finlandeses lleguen a Ceuta, Melilla o la isla de Lampedusa. Eso ya está, ya hay guardas de frontera con el sistema Frontex, está en Grecia, en Italia. Eso ya está, no creo que sea un problema. Incluso con compañeros españoles. Es importante, pueden ser guardas de frontera españoles también, pero hay que demostrar a Europa la solidaridad y que toda Europa, toda, en su conjunto, apoya a los países que están en primera línea. Eso es lo importante. La razón por la cual, como muchos ciudadanos, yo he estado decepcionado por el Consejo Europeo de octubre, cuando vimos que los estados, sobre todo los estados del norte, no querían dar más medios a la agencia europea Frontex. La idea de un cuerpo europeo de guardas de frontera creo que es una idea que puede seducir, que pueden entender los ciudadanos. Ha estado usted esta semana en España cuando hemos conocido un informe de la OCDE, hace unos días del Fondo Monetario Internacional, donde se dice que España, por culpa de la crisis, es donde se nota más las desigualdades, esas brechas sociales. ¿Usted realmente cree que, pensando en cómo salimos de la crisis, al final nos hemos olvidado de qué manera lo estamos haciendo? Moi, je pense que on n'a pas encore Yo creo que todavía no hemos visto todas las consecuencias de esta crisis. No es una crisis coyuntural, creo que es una crisis estructural. Considero que si no volvemos a relanzar en Europa la producción, es decir, la industria, los servicios relacionados con la industria, si no, no vamos a encontrar un crecimiento verdadero. Si no damos más importancia a la producción, a la industria, no vamos a recrear los elementos para tener una base económica viable y estable. Así que seguimos teniendo que hacer reformas estructurales, por supuesto, reformas en el mercado laboral, para tener flexibilidad, pero también para animar a tener contratos estables para los jóvenes. Y a la vez es una reforma de estructuras. Creo que la Unión Europea tiene que invertir más en su industria, apoyar a las pymes. He hablado de esto estos 3 días, sobre todo con el presidente del gobierno. Por ejemplo, no es normal
que los préstamos sean tan caros para las empresas españolas, 2 veces más caros que para una empresa alemana. Queremos que el Banco Europeo de Inversiones pueda dar más facilidades, más amplias, mejores condiciones, en definitiva, para las pymes en el sur de Europa y sobre todo en España. Y creo que esta reindustrialización también, a lo mejor para la próxima Comisión Europea y para el próximo Parlamento, tiene que ser una de las prioridades en el futuro. No solo un problema para España, es un problema para el conjunto de Europa. Alemania ha tenido éxito de momento, esperemos que siga así, ha tenido éxito en relanzar su capacidad industrial. Y vemos que es esto lo que le ha permitido tener resultados tan buenos en materia de empleo, de jóvenes. Creo que hay que seguir esa vía. Y deseo que Alemania tenga éxito en su propio territorio y que nos ayude a tener éxito también en el conjunto de Europa. Porque si no, la recuperación económica está en riesgo. Sí, bueno, creo que hay que hacer absolutamente estas reformas estructurales para que la economía vuelva a activarse. No se va a activar sola, no son solo ciclos periódicos. Enrique Malós, muchísimas gracias por desayunar esta mañana con nosotros aquí en la 1 de Televisión Española. Muchísimas gracias. Hasta otra ocasión. Gracias, muchas gracias.